Hola chicos, buen día. Buenos días, doctora. El sábado es nuestro examen, ¿no? Sí, doctora. Va a ser a las 8 de la mañana. ¿Ya? Está bien, doctor. De lo que avancemos hasta el día de hoy. Ya no lo del miércoles. Bueno, entonces habíamos hablado de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, es decir, aquellas que se presentan hasta las 20 semanas de gestación. Ahora vamos a hablar de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad habíamos visto el aborto, embarazo ectópico y el embarazo molar. Ahora vamos a ver diferentes patologías que también tienen su gran importancia, ya que nos pueden causar morbimortalidad tanto en la madre como en el feto. Sangrado genital después de las 20 semanas de gestación, entonces es lo que se conoce o se define como hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Se dice que el 2 al 5% en cualquier momento del embarazo pueden llegar a sufrir una hemorragia y, como les mencionaba, importante ya que nos causan morbimortalidad tanto en la madre como en el feto. ¿Y cuáles son las principales patologías que nos pueden llevar a este suceso? La placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y la ruptura uterina. Vamos a ir definiendo a cada una de ellas y vamos a empezar hoy con lo que se refiere a placenta previa. Si nosotros recordamos, la placenta normalmente se inserta en el tercio superior o medio de la cara posterior de la cavidad uterina. Puede insertarse también en la cara anterior, pero en el mayor porcentaje siempre está ubicada en la cara posterior, ya que denominamos placenta previa. A la implantación baja de la placenta, es decir, esta se va a implantar en el segmento uterino inferior, cerca al cuello o cubriendo el orificio cervical interno. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver más claramente esta definición. La inserción normal de la placenta en el fondo uterino y la placenta previa cubriendo, aquí tenemos el orificio cervical externo, interno, orificio cervical externo, este es el cuello, entonces la placenta se va a insertar por encima del orificio cervical interno. La placenta y por encima el feto. Entonces, ¿qué pasaría cuando se produce un parto normal? Normalmente primero sale la cabeza y luego la placenta, eso es lo normal. En este caso, lo primero que nosotros vemos es la placenta y por encima la cabecita del feto. En este caso, que está ocluyendo completamente el orificio cervical interno, nosotros no podemos terminar este embarazo por un parto vaginal, sino por una cesárea. Se dice que la etiología se debe a varios factores, principalmente anormalidades en el endometrio. Y esto se debe a una escasa o pobre vascularización del endometrio debido a que este ha sido sometido a varios procesos, por ejemplo, de legrado, cesáreas anteriores, a procesos sépticos o que puede existir en su interior los miomas uterinos. También se debe a anormalidades placentarias como son una placenta grande
que haya crecido demasiado, como es en el embarazo múltiple, o tenga lóbulos cotiledones accesorios. Otra tercera teoría que también se menciona que es la causa de la aparición de esta placenta previa es el desarrollo retrasado del trofoblasto, es decir, que el trofoblasto que va a dar lugar a la formación de la placenta tiene alterado su desarrollo. Y la frecuencia, como ustedes ven, es bastante grande. Se presenta 1 cada 200 partos, es más frecuente en las multíparas, que se puede presentar 1 cada 20 embarazos, frente a las primigestas que tienen 1 a 50 placentas previas por cada embarazo. Esto debido a que las multíparas pueden haber sido sometidas a cualquiera de las etiologías anteriormente mencionadas. La cesárea anterior habíamos mencionado como factor etiológico, entonces frente a un parto normal es de 4 a 8 veces más, y cuando tiene más cesáreas la paciente existe mayor incidencia también a que se produzca este embarazo molar. ¿Cómo clasificamos la placenta previa, la inserción baja de la placenta? Dividimos de acuerdo o la clasificamos de acuerdo a cómo se localiza la placenta en relación al cuello uterino. Entonces, como ustedes ven en la imagen, tenemos la placenta previa oclusiva total, cuando está ocluyendo todo el orificio cervical interno. La oclusiva parcial, parte, no está ocluyendo todo. La marginal, cuando el reborde de la placenta está llegando al orificio cervical interno, pero no la está ocluyendo. Y la placenta de inserción baja, cuando está por encima del orificio, mínimo 2 centímetros por encima, puede estar un poco más. Entonces, de este modo, nosotros vamos a clasificar a la placenta previa. La placenta previa oclusiva total se presenta en un 31% de los casos, y la que más se presenta es la placenta previa marginal, en la que nosotros vemos que no está ocluyendo el orificio cervical interno. Se presenta hasta en un 66% de los casos, y esto nos sirve para determinar nuestra vía de parto. Repetimos entonces que la placenta oclusiva total va a cubrir completamente el orificio cervical interno y se encuentra en un porcentaje del 23 al 31%. ¿Cómo sería aquí, si han entendido hasta ahora, nuestra vía de parto, chicos? Directamente por cesárea. Aquí no podemos intentar un parto por vía vaginal. Está bien. En la placenta previa oclusiva total, en que decimos que está cubriendo parcialmente el orificio cervical interno, también las posibilidades de un parto vaginal son difíciles y se presentan en un 21 al 33%. La placenta previa marginal, como habíamos visto en la imagen anterior, aquí no me salió muy bien, la placenta, el reborde de la placenta puede llegar hasta el orificio cervical, al margen, y esta es como la que habíamos mencionado, se va a presentar en el mayor porcentaje de los casos, y aquí ya tenemos la probabilidad de intentar un parto vaginal. Y la de inserción baja, que se encuentra entre 2 o más centímetros por encima del orificio cervical interno. Aquí tenemos el orificio y la placenta está mucho más arriba. En este caso, sí, las posibilidades de un parto vaginal son mayores que en cualquiera otra de las anteriores presentaciones. Esto se me repitió, chicos. Se dice que
que se haya insertado la placenta en forma anómala se debe también a otra causa, que es la adhesión anormal de las vellosidades coriales de la placenta. Y esto se debe a que existe una ausencia parcial o total de la decidua basal. Ustedes saben que la decidua basal nos sirve para que ese endometrio se regenere después de que se ha descamado en la menstruación. Y de acuerdo a esta placentación anómala, nosotros vemos o la clasificamos esta placenta de inserción anómala en placenta acreta, donde las vellosidades llegan al miometrio pero no la atraviesan. Increta, cuando invade el espesor del miometrio. Hipercreta, cuando atraviesa todo el miometrio y llega hasta la vecindad. Las vellosidades pueden llegar a vejiga, pueden llegar a recto, etc. Y esta patología se presenta principalmente en pacientes que han sido sometidas a varios legrados, cesáreas anteriores, y es una causa también de la placenta previa. ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar esta patología, es decir, la placenta previa? En el 88% de los casos, en el 88 a 90% de los casos, la principal sintomatología es la hemorragia. La hemorragia que se puede presentar en cualquier momento, pero lo característico es que este sangrado se va a presentar principalmente cuando la paciente está en reposo, está durmiendo. Tiene un color rojo brillante, es abundante, discontinua. ¿Qué significa discontinua? Que ni bien aparece, también puede desaparecer y tiene tendencia a formar coágulos, aunque lo característico es que sea intermitente, pero sin la presencia de coágulos. En algunas ocasiones sí. Es indolora. La paciente, como les digo, siente de pronto que está mojada sin que haya sentido ningún dolor. Como apareció, desaparece y se puede repetir en varias ocasiones y la intensidad será mayor. Puede presentarse, como les había mencionado, en reposo o después de un trauma, caída, relaciones sexuales, cuando nosotros hacemos una revisión pélvica muy profusa. En estos casos de la placenta previa, generalmente el feto está vivo. ¿Cómo diagnosticamos? Importante siempre conocer la fecha de última menstruación para determinar las semanas de gestación. Toda pérdida sanguínea antes de las 20 semanas de gestación se puede tratar de una amenaza de aborto, de un embarazo ectópico o de una mola hidatiforme. Después de las 20 semanas, entonces ya nosotros pensaremos en una placenta previa, de acuerdo a la sintomatología, un desprendimiento prematuro, etcétera, ¿no? Y el estudio que vamos a solicitar, que nos va a permitir diagnosticar, es la ecografía. La ecografía que nos da una precisión del 95%. Entonces nosotros, de acuerdo a la sintomatología que hemos mencionado, que es el sangrado, lo que se va a presentar como principal síntoma, y más la ecografía, nosotros entonces diagnosticamos. Generalmente la ecografía que vamos a solicitar a un inicio del embarazo, a partir de las 18 ya nos puede dar la sospecha de una placenta previa, pero que debemos confirmarla posteriormente a las 28, 30 y 32 semanas. Entonces, el diagnóstico clínico realizaremos por una historia clínica bien detallada, conociendo sobre todo los antecedentes, si tuvo la paciente legrados anteriores, si tuvo cesáreas, etc.
La hemorragia sin dolor, de aparición principalmente en la noche. Al examen obstétrico que nosotros realizaremos, el tono del útero es normal. Nosotros podemos palpar ese útero sin ninguna dificultad. Tocar las partes fetales, realizar nuestras maniobras. Lo que sí nos llama la atención de que, a pesar de que el tiempo de gestación ya puede estar casi a término, la presentación fetal está alta. La cabecita está demasiado alta. ¿Por qué? Porque la placenta está por debajo. La auscultación del latido cardiofetal es normal. En toda paciente que nosotros veamos con sangrado después de las 20 semanas de gestación, no debemos realizar un tacto vaginal porque provocamos mayor sangrado. A veces un sangrado incontenible que nosotros corremos riesgo con la vida de la paciente. Entonces, el examen siempre lo realizaremos con un espéculo y comprobaremos de dónde viene del sangrado. Puede tratarse de un pólipo, puede ser otra patología como es el cáncer de cuello uterino, etc. Entonces, el examen, les vuelvo a repetir, nunca contacto vaginal. Y la ecografía que habíamos mencionado, que es la que nos va a determinar nuestro diagnóstico. La ecografía transvaginal nos indican que es la mejor, que nos da una especificidad casi del 100%. ¿Qué complicaciones vamos a encontrar en una paciente que tiene una placenta previa? En primer lugar, la hemorragia obstétrica, que puede ser escasa, mediana o abundante, y dependiendo de esto también dependerá la mortalidad de la paciente y tanto del feto. Una paciente con placenta previa también puede tener un desprendimiento de placenta, llegar de una anemia hasta un shock hipovolémico, y en el feto generalmente la causa de partos prematuros, de sufrimiento fetal o muerte se deben a esta patología. Entonces es importante controlar siempre desde un inicio para determinar el tipo de tratamiento que vamos a realizar en esta paciente. El tratamiento está condicionado a varios factores, principalmente la severidad del sangrado, la edad gestacional y si existe o no dinámica uterina. Al hablar de dinámica uterina, hablamos si existen contracciones que estas nos han llevado a modificar ese cuello uterino. Y está orientado a prevenir el shock hipovolémico, prevenir un parto pretérmino y mejorar las condiciones para el feto. ¿Qué debemos hacer con estas pacientes? Vigilar la actividad uterina, el dolor y el sangrado vaginal. En todas estas pacientes nosotros siempre debemos tener para cualquier eventualidad por lo menos reservados dos paquetes de sangre fresca. Y toda paciente con sangrado vaginal debe ser internada, y hemos mencionado cualquier amenaza en la primera o en la segunda mitad del embarazo, todo sangrado nuestra conducta es internarla. ¿Para qué? Para que vigilemos, monitoricemos sus signos vitales, monitoricemos a nuestro feto y veamos cómo va evolucionando ese embarazo. Entonces, nuestra paciente, en base a esos criterios, tiene que recibir la siguiente atención. 1, que debemos siempre identificar la causa del sangrado que ya hemos mencionado mediante el examen con espéculo. Determinar si existe o no compromiso hemodinámico para inmediatamente corregirlo.
La evaluación obstétrica, que la realizaremos mediante la medición de la altura uterina, el tono de ese útero que hemos mencionado, que es un tono normal, y si existe o no dinámica uterina. Es importante ver la vitalidad fetal mediante la auscultación del latido cardiofetal. Y la ecografía, si el caso o no amerita. Hay pacientes que llegan sangrando, paciente a término su embarazo, descompensada, que nosotros inmediatamente debemos meterla a quirófano sin esperar una ecografía. Una vez que hemos hecho nuestra historia clínica, entonces debemos internar lo más pronto posible a nuestra paciente. ¿Cuál es nuestra conducta antes de la semana 34 en que nuestro feto está inmaduro? Podemos utilizar útero inhibidores, es decir, podemos relajar ese útero para que no siga sangrando. Como es nuestro feto inmaduro, nosotros vamos a realizar la maduración de esos pulmones, solicitaremos una ecografía y, como ya habíamos mencionado, no tacto vaginal. El útero inhibidor que generalmente utilizamos es el nifedipino, que ustedes saben utilizamos también en una hipertensión arterial. Este medicamento que se utiliza en cardiología, nosotros también utilizamos en ginecología. Va a ir a inhibir, a relajar ese útero y podemos utilizar en una dosis total de 20 a 60 miligramos. Podemos utilizar 10 miligramos cada 8 horas, 10 miligramos cada 12 horas o ir aumentando de acuerdo a la sintomatología. El reposo absoluto es importante. El reposo absoluto indica que la paciente no debe levantarse ni para ir al baño. Nosotros debemos colocar una chata a su lado para que la paciente mediante esta ni se levante y pueda orinar ahí. ¿Cómo maduramos los pulmones de nuestro feto? Siempre maduramos para evitar problemas posteriores, como es el distrés respiratorio, que se debe generalmente a las membranas hialinas que desarrolla el feto que está inmaduro, menor a 34 semanas de gestación. Y vamos a madurar esos pulmones con la betametasona. Vamos a administrar 12 miligramos por vía intramuscular cada 24 horas. Generalmente se realizan cada 2 dosis, una cada día, y posteriormente, si nuestro embarazo prosigue o nuestro feto tiene menor edad gestacional de las 34 semanas, podemos repetir esta dosis a la semana. El sulfato de magnesio también se utiliza en este caso de pacientes que tienen el riesgo de un parto pretérmino, donde el sulfato de magnesio, aparte de inhibir las contracciones, en el feto nos sirve como neuroprotector y damos en dosis de 4 a 6 gramos que vamos a administrar en 20 minutos. Ustedes saben que si administramos en forma violenta el sulfato de magnesio nos produce un paro respiratorio, entonces su administración siempre debe ser con toda precaución. En 20 minutos estamos administrando y posteriormente hacemos una dosis de mantenimiento en que en 1000 cc de solución fisiológica o glucosada nosotros administramos de 2 a 4 gramos y que se van a ir administrando en el lapso de 12 a 14 o hasta 24 horas. ¿Qué características o qué tratamiento vamos a tener en las pacientes
respecto a la cantidad de la hemorragia. Si la hemorragia es abundante y hay signos de sufrimiento fetal, independiente de la edad gestacional, nosotros debemos realizar una cesárea de emergencia. En los casos en que la placenta previa es oclusiva parcial, se dice que se puede intentar un parto por vía vaginal. ¿Qué hacemos en esta paciente? En esta paciente que ya está con trabajo de parto, tiene contracciones uterinas, nosotros rompemos la bolsa, realizamos una miorexis artificial con la posibilidad de que esa cabeza venza a la placenta. Si la cabecita se pone en su ubicación normal, entonces podemos intentar un parto por vía vaginal. Pero para evitar problemas, solo nosotros hacemos esta opción cuando la placenta es marginal o es lateral. Entonces, como nosotros hemos hecho un seguimiento a nuestra paciente, nosotros sabemos que desde un inicio del embarazo cursaba con esta patología, nosotros podemos programar nuestra cirugía antes de las 38 semanas de gestación para evitar cualquier complicación. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, chicos? Entonces ya saben, nuestra cirugía o nuestra conducta dependerá del sangrado. Algunas pacientes irán al reposo absoluto, donde daremos útero inhibidores. Si nuestra paciente ya está con un embarazo a término, sangrado abundante, sin pensarlo más, directamente a cirugía. Ahora, si nuestra paciente durante toda su gestación ha estado en reposo, porque debemos mantener en reposo a estas pacientes, que eviten subir, bajar gradas, que eviten el caminar mucho y llega a una gestación a término, nosotros ya tendremos programada una cesárea donde no debemos tener mayor complicación. Yo creo que hasta ahí, aunque es temprano, vamos a avanzar, o quieren que sigamos avanzando, porque hasta donde avancemos es el examen. ¿Seguimos avanzando, chicos? Hasta aquí, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Hasta aquí, Ya, doctora. entonces nuestro examen va a ser hasta placenta previa. Desprendimiento y ruptura uterina dejamos para el segundo parcial. Les vuelvo a repetir el examen 8 de la mañana. Yo siempre tomo por eCampus, pero 15 minutos antes ya pueden ir ingresando. Les voy a mandar el link para que les vaya tomando lista. Si tienen alguna pregunta. No, doctora. Ya. Entonces nos vemos el miércoles, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, Bueno, chicos. doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.